El jefe del Ejecutivo señaló que su gobierno tiene preocupación por el anuncio de una posible medida que impondría un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas a Guatemala desde Estados Unidos. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América para hacer una evaluación sobre la red ferroviaria y el metro de Guatemala con el propósito de llegar a un acuerdo para poder comenzar con la construcción y reconstrucción de estos sistemas. La gran noticia es que tuvimos avances concretos y formales en este sentido, que estamos trabajando para hacer gestiones ante las autoridades norteamericanas que permitan reducir o eliminar el impacto de estas medidas. Y lo estamos haciendo porque a los hermanos y hermanas migrantes, como les hemos venido reiterando, no están solos. Ante esta medida, la semana pasada enviamos una carta dirigida a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la que hemos manifestado que la inclusión del impuesto no haría sino agravar aún más las ramificaciones sociales que el gobierno de Guatemala intenta combatir día a día. El gobernante también explicó que una delegación de nuestro país viajará a Estados Unidos, encabezada por el canciller Carlos Martínez y la ministra de Economía, Gabriela García. A propósito de fortalecer las relaciones comerciales con los Estados Unidos de América y reducir el impacto de las medidas arancelarias. También anunció que este martes 27 de mayo ambos funcionarios sostendrán una reunión con la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos, así como otra serie de encuentros acompañados por representantes del sector privado de Guatemala, quienes se reunirán con senadores, congresistas, funcionarios y empresarios del país del norte. Tema de suma importancia al cual hemos venido dando seguimiento en este programa A la Medida y por supuesto el avance en cuanto a las acciones que está implementando el gobierno de la República para tratar de minimizar el impacto de este impuesto que sería puesto a las remesas que vienen de los Estados Unidos hacia nuestro país, de ser posible eliminarlo o reducir ese 3.5% que las autoridades de los Estados Unidos pretenden implementar. Fernando, de nueva cuenta te saludo y como siempre es un gusto conversar contigo de estos temas. Hemos conversado en varias noches, en varias oportunidades sobre el seguimiento de este impuesto a las remesas que vendrían a afectar y a impactar la economía de nuestro país. Hemos conversado del impacto que tienen las remesas en la economía de Guatemala y cómo también los guatemaltecos se verían afectados al tener que ser las remesadoras las que estuvieran asumiendo el cobro de este impuesto, que sin duda alguna pues va a impactar al envío de ese dinero que los guatemaltecos esperan principalmente para invertirlo en manutención o en algún tipo de iniciativas en nuestro país. ¿Qué lectura le das tú a las iniciativas que está implementando el gobierno en seguimiento a este anuncio que ha hecho el presidente Trump? El hecho de enviar esta misiva y luego pues una delegación que va a visitar Estados Unidos. Bueno, Corina, hay que entender que cuando hablamos de remesas, la remesa no es solo una cantidad de dinero que viene desde Estados Unidos para ayudar a una familia aquí en territorio guatemalteco. La remesa es una historia. La remesa contiene ese desvelo de esa mujer, de ese hombre allá en Estados Unidos por tener 2, 3 turnos de trabajo y con ello juntar el dinero necesario para poder coadyuvar a la subsistencia de su familia aquí en Guatemala. Ese dinero conlleva una serie de aspectos que realmente son muy subjetivos y deben entenderse así, como ese sufrimiento de la separación permanente entre familias y que obviamente desde allá, desde Estados Unidos, ese papá, esa mamá dice, familia, aquí está el dinero para que continúen teniendo una vida digna. Entendiendo ese punto, considero que el trabajo que el Ejecutivo, Corina, está haciendo con esta comunicación hacia Estados Unidos y plantearles el impacto que significaría este 3.5% de impuesto generado allá en Estados Unidos para la remesa que se coloque
en el sistema bancario y que pueda recogerse aquí en Guatemala, definitivamente generaría esa manera muy dura de tener que sufrir no solo nuestro connacional allá, sabiendo que en cualquier instante puede cambiar una orden ejecutiva desde la Casa Blanca y tomar la decisión de, por favor, el dinero que usted le reciba a ese migrante, tómele datos de dónde es que él vive, dónde es que él se encuentra, dónde es que él trabaja, y con ello generar esa persecución que hoy es pan diario para todos los guatemaltecos, para todos los latinos allá en Estados Unidos. Entonces, considero que el hecho de alzar la voz como gobierno central y decir, por favor, tomen a consideración que esto generaría impactos negativos. Corina, ¿cuál es el principal objeto del apoyo que Estados Unidos le genera a Guatemala para que no se siga repitiendo día con día la historia que Estados Unidos no quiere en su territorio? La migración irregular. Pero si va a existir una manera de gravar ese dinero que viene para beneficio de las familias y ahora se va a reducir, obviamente esto conlleva que naturalmente sea un aspecto que todavía promueva más la intención de otro miembro de esa familia y multiplica esa familia por miles, de decir, bueno, mi papá, mi mamá está teniendo problema con el dinero que está enviando desde allá, yo voy a agarrar camino y me voy a ir allá para también enviarle más dinero a mi familia. Eso es uno de los resultados que en corto plazo podríamos tener con este impacto de ese impuesto. Y es que adicional a lo que tú bien comentas, Fernando, y creo que tocaste un tema muy importante, y es el temor que los hermanos migrantes están viviendo en los Estados Unidos ante las medidas que está implementando el gobierno del presidente Donald Trump. Y es que hemos visto incluso la poca afluencia a lugares públicos por parte de latinoamericanos, no solo de guatemaltecos, por ese temor de no respetar sus garantías, sus derechos humanos incluso, y tomarlos por la fuerza para ser expulsados de ese país. Obviamente, al momento de gravar con un impuesto las remesas, pues obviamente al ser a través de agentes bancarios, esto deja un rastro. Claro. Deja un rastro en donde va a ser pues muy fácil identificar toda la información de esa persona que está enviando las remesas, no solo a Guatemala, a cualquier país de Latinoamérica, identificarlos, situarlos, en qué trabajan, en qué condiciones están en Estados Unidos, cuántas familias dependen de esta persona y también ponerlos en riesgo a que sean vulnerables en sus derechos y en la calidad de vida que tienen en el país del norte. Y es que hay que entender que al final el gobierno de Estados Unidos ha impuesto una política de Estado y en esa política de Estado pueden existir instrucciones directas para quien recibe el dinero de un migrante y establezca una comunicación inmediata con agentes de ICE y le diga, aquí en este momento, en esta agencia bancaria, hay 8, 10 migrantes que es obvio que son irregulares. Así que cuando ustedes quieran pueden estar afuera esperándolos. Claro, claro. Yo realmente no quisiera estar expresando este tipo de circunstancias, Corina, porque pareciera como que uno quiere meter miedo, pero es que es la realidad. Es la realidad que están viviendo nuestros hermanos guatemaltecos y guatemaltecas, y no solo del país, centroamericanos, mexicanos, de todas partes del mundo, hoy están en la vista permanente de la policía fronteriza y ICE realmente lo que está haciendo al final hay que entenderlo, es su trabajo. Claro. Ellos tienen una instrucción generada desde las autoridades de la alta jerarquía que manejan este tipo de policías dentro del territorio estadounidense y es el trabajo que deben realizar. Pero por supuesto ahí no entra subjetividades, ahí no entra la lástima, no entra la aplicación de conceptos de derechos humanos y vamos a ver cómo te ayudamos. No, ellos realmente tienen incluso una cuota y tienen una cuota que tienen que llenar y si no llenan esa cuota, bueno, pues se meten en problemas ellos. Entonces, por eso es que realmente trabajan así incluso de incógnito y están a nivel de los 50 estados, pues viendo cómo logran capturar cada vez más migrantes para deportarlos. Creo yo, si ICE tuviera una inyección de más capital, de más dinero federal y pudiera contratar la suficiente cantidad de agentes para tener 1,500, 2,000 capturas diarias,
sin pensarlo lo harían, porque es la política de Estado que implementó Donald Trump en este gobierno. Y que va más allá de únicamente colocar impuestos a remesas enviadas a países de Latinoamérica, y es que lo puedes notar incluso en temas de becas estudiantiles, algunos otros beneficios que latinoamericanos tenían para poder ingresar al país del norte, permisos de trabajo en algunas corporaciones de renombre, que no quisiera mencionar alguna en específico, pero que incluso hoy en día están suspendiendo a sus trabajadores latinoamericanos a la espera de un fallo precisamente de esta política de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para saber qué es lo que va a pasar. En resumen, pareciera que no se quieren más latinos en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso pareciera. Y ojalá que las acciones que los países y los gobiernos están implementando, como las que presentamos esta noche, para minimizar ese impuesto a las remesas o tratar de eliminarlo, pues se den algunos resultados que no impacten tan negativamente a nuestra población. Momento de la pausa, Fernando. Definitivamente vamos a hacer esta pausa en este instante, pero le invitamos a que no nos cambie. Regresamos con más análisis jurídico acá con mi querida colega Corina Ardón.